El próximo miércoles me caso con el hombre que amé durante 5 años. 5 años y 1846 días, descubrí que me engañó. Antes de continuar, suscríbete a este canal y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas. Mi música favorita seguía sonando en mis auriculares, el alegre interludio de luz me bastó para escuchar con claridad el sonido de mi corazón rompiéndose. La rosa que sostenía en la mano era de un rojo intenso, y vi la escena en la habitación. La imagen ante mis ojos era nítida e inolvidable. Daniel, ¿qué haces? Mi voz los hizo estremecer, el pánico, el miedo y la conmoción se reflejaban en sus rostros. Me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar. Quizás debería haber gritado y exigido una explicación, o quizás debería haber arremetido para desahogar la ira que me quemaba, pero no lo hice. No sabía si el líquido que repentinamente me salpicó la cara eran lágrimas o sudor, quizás ambos. En el verano más caluroso vi al hombre que más amaba engañarme, con lágrimas y sudor corriéndole por la cara simultáneamente. Resulta que la inocencia puede desmoronarse en un instante sin ruido, sin previo aviso, solo una oscuridad momentánea que te envuelve. La asfixia y la angustia me invadieron, no sabía cómo afrontarlo. Quizás no debería haber regresado a casa de mis padres, y mucho menos haber regresado antes para darte esta aterradora sorpresa. Corriste hacia mí apestando a sudor pegajoso y un olor indescriptible, mezclado con un ligero olor a alcohol. Grace, déjame explicarte. Puedo explicarte, no era mi intención. Cierto, era Grace. Recuerdo que hace mucho tiempo leímos un artículo sobre una chica que fue gravemente traicionada, llamada Grace. Te pregunté, ¿me convertiría yo, esta Grace, en alguien como ella? Dijiste rotundamente que no. Dijiste, mi Grace sería la Grace más feliz del mundo. Te creí. Pero ¿cuál fue el resultado, Daniel? La Grace de la historia resultó ser ella y yo. Miré a la mujer en pánico, así que era ella. La conocía. Dijiste que solo era una conocida con la que contactabas ocasionalmente, nada más. Así es como la contactaste. Ella estaba radiante, todo lo contrario a mí. Me quité de encima tu mano sucia que me agarraba del brazo, sintiendo asco, un profundo asco que me subía del corazón. Miré nuestro hogar, nuestro nuevo hogar. Pronto diríamos que estábamos casados, ¿no era eso lo que más deseabas? Justo ayer, en la videollamada, nos mostramos cariñosos y apasionados, ¿cómo resultó así hoy? ¡Qué irónico! En nuestra casa, en el lugar donde puse todo mi corazón. Cada rincón fue elegido y decorado meticulosamente por mí, incluso las vibrantes sábanas rojas de la cama, las elegí yo. Nuestra foto seguía en la mesita de noche a tu lado, observándote traicionándome. La habitación llena de adornos rojos de boda se reflejaba en mis ojos como sangre. Daniel, lo superamos, nos casamos pronto. No lo entiendo, ¿cómo te atreviste? La vi irse a toda prisa, no la detuve. Era el último resquicio de dignidad que nos quedaba. Después de que todo se calmara, nos sentamos en silencio. Seguías siendo tú, seguías siendo Daniel, pero ya no era el Daniel de hace 5 años, ya no era Grace como Daniel. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Es la primera vez. Daniel, no eres un buen mentiroso. Grace, de verdad que es la primera vez, créeme, Grace. Daniel, ¿recuerdas cómo me la explicaste entonces? Te quedaste en silencio. En el silencio interminable me sentí cada vez más abrumado, ya no eras Daniel. Daniel, llegados a este punto deberíamos separarnos. Guardaste silencio, pero sabía que lo entendías. Sabías que si alguno de los dos hacía trampa, no continuaríamos. Era un acuerdo mutuo, pero aún así, lo hiciste. Sabías claramente las consecuencias de hacer esto mejor que nadie, pero aún así lo hiciste. Rápidamente empaqué mis cosas y me fui, dejé este lugar que ya no me pertenecería. En cuanto salí, me llamaste. Dijiste que no tenías opción. Daniel, ¿qué? Lo hecho está independientemente de si no tuviste opción. Me despedí de ti con la mano. No pude desearte felicidad, ni maldecirte para que sufrieras inmensamente. Antes de hoy, Daniel realmente hizo a Grace la Grace más feliz del mundo. Te quedaste ahí viéndome ir, igual que yo cada vez que salía de casa.
No sé si derramaste lágrimas, igual que yo me quedé allí, desconcertado, durante aquella farsa. Tampoco sé si por un instante en medio de esta absurdidad, te acordaste de mí y quisiste terminar con esta farsa. No sé nada. Solo sé que la única vez que me hiciste daño fue suficiente para que nuestra relación de 5 años se derrumbara. Mis pasos eran vacilantes pero firmes al alejarme de ti, de este lugar que una vez me dio tanta alegría, pero que ahora me asestó un golpe devastador. Arrastrando mi maleta, caminé con cuidado por la calle que solía recorrer a diario, una calle que tal vez nunca volvería a visitar. La dependienta de la tienda de abajo nos resultaba familiar. Me vio pasar con mi maleta y me saludó con cariño. Grace, ¿no acabas de volver? ¿Vas a otro viaje de negocios? Volví la cabeza y esbocé una sonrisa forzada. Sí, no vuelvo en un rato. Me miró los ojos rojos y se quedó paralizada. Luego se giró para coger una bebida que me gustaba de la tienda y me la dio, enjugándome con cuidado las lágrimas que habían vuelto a caer sin que me diera cuenta. Me dio un suave codazo y se despidió con la mano. No dijo nada, pero fue como si lo hubiera dicho todo. Pasé la tienda y seguí caminando. Por el camino, me encontré con algunos vecinos. No sabían nada, pero sus miradas preocupadas me infundieron cierta calidez al verme despeinado. La sangre en mi cuerpo parecía calentarse con cada saludo amable, fluyendo de nuevo. Había recorrido este camino decenas de miles de veces, yendo y viniendo todos los días, pero nunca pensé que esta sería la última. Quizás antes de cada desastre, el cielo envía advertencias. Como cuando recibí ese ramo de rosas, un pétalo cayó, como cuando me preguntaste sobre mi regreso a ayer, pero lo confirmaste de nuevo durante el almuerzo de hoy, como cuando me tropecé en el umbral al salir de casa de mis padres para volver, como el tren que se retrasó inesperadamente cuando estaba ansioso por llegar a casa, como cuando Scarlett apareció de repente en tu lista de amigos, allí tirada tranquilamente, cuando abrí la ventana de chat y estaba en blanco como si hubiera aparecido. De la nada, cuando tú que siempre llegabas a casa para cenar, de repente me dijiste un día que tenías que trabajar hasta tarde. Todo parecía tener pistas, pero te amaba demasiado, el amor me cegó. No podía ver ni oír nada. Me sentía atrapada en una burbuja oscura, solo oyendo el latido de mi corazón enamorado de ti, y las palabras que querías que escuchara. De repente entre el tráfico la vi al otro lado de la calle. Era verdaderamente hermosa, mucho más hermosa que yo, no podía negarlo. No le guardaba rencor como sugerían los tabloides, solo me sentía inferior. Era tan radiante como si hubiera nacido en un pedestal. Crucé la calle y me quedé frente a ella. Ella rompió el silencio primero. Grace, lo siento. Cualquier disculpa después de haber causado el daño es solo para que el perpetrador alivie su culpa. Grace, me cae muy bien. Ahora es tuyo. Él y yo no nos casaremos. No, Grace, mi intención no era hacerte daño. Solo quería tenerlo una vez. Hoy no estaba dispuesto, fui yo quien la interrumpió. ¿Cómo sabes que no estaba dispuesto? En una sociedad civilizada, si no estaba dispuesto, ¿a quién obligarían? Después de separarme de Scarlett, mi teléfono no dejaba de sonar. Sabía que todos eran mensajes de Daniel. Como siempre que discutíamos, siempre era él quien cedía primero. Grace, no te vayas, por favor, vuelve y déjame explicarte. Esta es la primera vez, y no volverá a pasar. Sé que te he hecho daño, pero de verdad no puedo vivir sin ti. Vuelve, por favor. ¿Me das la oportunidad de explicarte? Cortaré toda relación con Scarlett inmediatamente. Llevamos 5 años juntos y nos casamos la semana que viene. Pronto seremos una pareja legalmente casada, por favor, no dejes que la apariencia de Scarlett lo arruine, ¿de acuerdo? No trabajaré antes de la boda, lo dejaré todo para estar contigo. ¿No querías ver esa película nueva? Iremos esta noche, compraré las entradas enseguida. ¿Volverás y te prepararás para que podamos irnos? Scarlett fue solo un accidente. Te prometo que nada parecido volverá a ocurrir después de que nos casemos. Por favor, perdóname esta vez, ¿vale? Se disculpó muchísimo y ya no las entendía. Daniel, la semana que viene oficialmente iba a ser tu esposa. ¿Para qué? Ya habíamos pasado por todo lo imaginable. Caminé por la calle y todo lo de los últimos 5 años pasó ante mis ojos.
Daniel tenía rasgos atractivos. Cuando estaba en la universidad, la gente solía ir al campo deportivo a verlo. En cambio, yo no iba a la moda cuando empecé la universidad, y debido a mi orientación de primer año, mi rostro estaba muy bronceado. Pero él se me acercó primero, algo que aún no entiendo. Al principio, no confiaba en él en absoluto. Creía en el amor, pero no en que el verdadero amor me alcanzaría. Pero siempre con sus acciones me demostró que era una persona confiable. Aparecía siempre que lo necesitaba, enumeraba con cariño mis buenas cualidades cuando me sentía insegura, me secaba las lágrimas y me daba consejos cuando estaba confundida y llorando. Por muy disparatadas e imaginativas que fueran mis palabras, él respondía con una sonrisa. Cuando empezamos nuestras carreras, y yo estaba ansiosa por la presión laboral y necesitaba medicación para controlar mis emociones, él nunca me abandonó. Incluso trabajó en 2 empleos a mis espaldas para que yo no tuviera que trabajar y pudiera recuperarme bien en casa. Durante 5 años nunca me dijo una palabra dura, solo refunfuñaba un poco cuando se enojaba. Era responsable, tenía visión de futuro y era emocionalmente estable. Todos nuestros amigos y familiares decían que era un compañero maravilloso. Antes de hoy, yo también lo pensaba. No podía entender por qué terminamos así. Recordé cómo en la universidad, ya fuera un verano caluroso o un invierno frío, siempre que nuestros horarios lo permitían, él me esperaba abajo en el edificio académico trayendo mis dulces favoritos o regalitos nuevos. Recordé lo seguro y sereno que se veía cuando planeaba nuestro futuro, incluyéndome siempre. Desde nuestra graduación, nunca nos habíamos separado. Al principio solo podíamos alquilar un apartamento pequeño, y la vida era muy apretada, pero él nunca me trató mal. Cualquier cosa que le pidiera, él hacía todo lo posible por concedérsela. Mirando hacia atrás, quizás esos fueron los momentos más felices que pasamos juntos. Incluso después, a medida que su carrera despegaba gradualmente, él ganaba cada vez más, y nuestra vida mejoraba. Todavía extrañaba a Daniel y Grace a principios de nuestros 20, extrañaba a los Daniel y Grace de hace 5 años. Los Daniel y Grace puros y sencillos. Solíamos acurrucarnos en el sofá de nuestro pequeño apartamento, hablando del futuro, caminando de la mano al atardecer y preparando la comida juntos. Quizás le iba demasiado bien, nunca pensé en qué pasaría si alguna vez rompíamos. 5 años me hicieron depender poco a poco de él. Yo era tímida, cobarde y temerosa de los riesgos, pero él era todo lo contrario, su audacia me cautivó profundamente. Al principio, no pude ofrecerle mucha ayuda práctica, solo apoyo. Por muy audaces que fueran sus ideas, las apoyaba. Pero la gente es codiciosa, siempre quiere lo que no tiene. Y así apareció Scarlett. Scarlett era radiante, independiente, reflexiva, obstinada y exitosa en su carrera, características completamente opuestas a las mías. Comparada con ella, yo era naturalmente la descartada. Pero Daniel, no nací así ayer, ni fallé en lograr grandes cosas ayer, ni fallé en ayudarte en tu carrera ayer. Porque en los momentos más difíciles me elegiste con firmeza, pero luego, cuando todo iba bien, decidiste hacerme daño sin dudarlo. Me quedé con él incluso cuando no tenía nada al principio de su carrera. Ahora, cuando tiene éxito, a menudo me abrazaba y decía que tenía todo lo que quería. ¿De verdad lo tenía todo? Si lo tenía, ¿por qué anhelaba cosas mayores? Mientras recordaba cada detalle de los últimos 5 años, borré todo lo relacionado con él. Regresé a casa, la casa donde vivían mis padres. Seguía siendo aquella mujer tímida y cobarde, no quería lamerme las heridas de la traición sola en un rincón. Mi familia no sabía qué nos había pasado, e incluso intentó convencerme de que volviera. Grace, ¿cómo puede un matrimonio guardar rencor de la noche a la mañana? Después de una pelea, hay que reconciliarse. Vuelve y habla con Daniel como es debido, todo pasará, ¿vale? Si tienes miedo, mamá volverá contigo. Si te intimida, le daré una paliza, ¿vale? Llevan tanto tiempo juntos, ¿para qué? Mamá, por favor, no intentes convencerme. Nunca volveremos. Por favor, díganle a nuestros familiares que la boda se canceló. La boda se canceló como yo deseaba, y me convertí en el hazmerreír de mis familiares, objeto de chismes. Durante mucho tiempo permanecí en mi habitación, mirando fijamente al cielo por la ventana, día y noche. Mi madre parecía entender algo.
Se quedaba conmigo todo el día, incluso cuando no quería hablar. Insistía en poner programas de variedades que me encantaban en la tele. Más que nadie, esperaba que volviera a reír a carcajadas como antes. No quería preocuparla, intenté sonreír con todas mis fuerzas, pero solo logré esbozar una mueca más fea que un llanto. Sabía que ella también lloraba a escondidas en un rincón que yo no podía ver. Me dolía el corazón por ti al ver cómo su buena hija se había convertido en un cascarón. Las lágrimas de mi madre me dejaron una profunda huella en el corazón, y te odié aún más, Daniel. Sigo sin entender por qué me hiciste esto. Siempre creí firmemente que no eras así, que no harías algo que me hiciera daño así. Al final te sobreestimé y me sobreestimé a mí mismo. Resultó que no era especial, que me daban por sentado fácilmente y ea. Tonto Daniel descartado, no puedo separarme amistosamente. Solo despierto en incontables sueños, llorando, queriendo destrozarlo. Quienes traicionan el amor verdadero deberían sufrir inmensamente. Durante este tiempo Scarlett me buscó, nuestros amigos cercanos me buscaron, e incluso los padres de Tulien vinieron a disculparse. Solo tú. Sabías mejor que nadie que esta separación era definitiva. Significaba que en los días venideros ya no me tendrías, y yo ya no te tendría. Habíamos vuelto a ser libres. Empecé a hundirme en una inseguridad y un dolor infinitos. ¿Por qué? ¿Por qué había llegado a esto? ¿Qué me pasaba? ¿No era lo suficientemente hermosa? ¿Era indecisa, sin ideas propias? ¿No comprendía lo suficiente, no te brindaba el apoyo emocional que necesitabas? No podía entenderlo, estaba atrapada en el torbellino de la traición e incapaz de escapar. Scarlett siempre me contaba tu reciente situación. Grace, regresa. Él no puede vivir sin ti. Puedo irme, alejarme de ustedes dos. Ella te amaba de verdad, Daniel. ¿Cómo puedes merecer hacernos sufrir tanto? Grace, ¿no sientes que me dolía el corazón por ti? Le dije, Scarlett es tuyo. Lloró y negó con la cabeza, diciendo que Daniel no la amaba, que solo me amaba a mí, que solo yo podía hacerlo feliz. Scarlett era tan tonta. ¿Cómo no pudo ver que le estabas dando una oportunidad? Scarlett era tan tonta. Ni siquiera podía ver que no querías a nadie. En plena noche escribí una carta. Una carta de Grace a Daniel. Entonces hice las maletas y emprendí un viaje en solitario. Ya no soportaba estar en esta ciudad llena de recuerdos tuyos, tenía que irme de aquí e ir a algún lugar sin ti. Mi primera parada fue la Quevieu, un lugar que ya habíamos visitado, y seguía siendo precioso. Rompí la carta que escribí y dejé los pedazos en el lago La Quevieu. Era una carta escrita por Grace de 19 años, a Daniel, de 20 hace 5 años. Que se hundiera junto con nuestra relación en el fondo del lago. La anciana WOM y la que estaba a mi lado dijeron, querida, las cosas que no puedes olvidar y las personas que no puedes dejar ir se desvanecerán gradualmente de tu mente con el paso del tiempo. En un año visité 16 ciudades y 4 países. Todos los lugares que habíamos planeado visitar. Recé en el Monte Rainier, navegué en Charleston, dejé mi huella en el Parque Nacional de Yosemite, escuché las historias de mis antepasados en el Museo Smithsonian, experimenté la naturaleza en Canadá, tomé el sol en un parque de Boston. Daniel, supongo que me olvido de ti. Mis ojos están llenos de hermosos paisajes, viajeros ingeniosos y divertidos, y una variedad de comidas deliciosas. Ya no hay espacio para ti. Creo que quizás ya pueda irme a casa. Estés o no allí, debería empezar mi nueva vida. Un año después, regresé a mi ciudad natal y esa noche recibí un mensaje de texto de un desconocido. Grace, me caso. Con Scarlett. Lo sabía. Sabía que eras tú, Daniel. Sabía que te casarías con ella. Tras dudarlo un poco, asistí a tu boda. Fue modesta pero completa, sabía que no le harías ningún favor a tu esposa. Al verlos darse el sí quiero en el escenario, aún se me llenaban los ojos de lágrimas. Daniel había imaginado esta escena miles de veces. Casi. Podría haber sido tu esposa. Este era el evento más esperado por Grace del 19 al 24. Nos mirábamos a través de todos los invitados, con una mirada distante.
Con solo una mirada, huí. Qué ridículo, incluso mientras corría, seguía esperando que me persiguieras como antes. Qué ridículo, resultó que yo era quien no había seguido adelante, solo yo. Todos los demás habían avanzado, menos yo. Resulta que con el tiempo el amor solo ama más, y el odio sigue siendo odio. Daniel, fuiste realmente bueno, tan bueno que una vez insistí en casarme solo contigo. Daniel, fuiste muy malo, me hiciste lo más doloroso del mundo. Daniel, de verdad me dejaste. Me dejaste solo en este mundo para seguir luchando. Daniel, eres un mentiroso. Soy Grace. La Grace más infeliz. Después de su boda, en contra de la voluntad de mis padres, me embarqué en otro viaje en solitario. Cuando se me acabaron los ahorros, trabajaba en una ciudad que me gustaba, haciendo solo lo que disfrutaba. Cuando ahorré suficiente dinero, volví a salir adelante. Después de 2 años de vagar, el día que nació la hija de Daniel y Scarlett, conocí a Liam. La aparición de Liam fue como un rayo de luz que iluminó mi solitario corazón. Su energía parecía inagotable, siempre tenía una sonrisa en el rostro, nunca lo vi fruncir el ceño. Inspirada por él, mi sonrisa también crecía cada día, como si realmente pudiera sentir la belleza del mundo. Los amaneceres me hacían sonreír sin darme cuenta, y los atardeceres y las noches estrelladas ya no me hacían sentir perdida. Me acompañaba todos los días, haciendo todo lo que me gustaba. Ya fuera que quisiera ir de excursión a las 3 de la mañana o que insistiera en añadir yema de huevo salada a mi mermelada de fresa, siempre accedía con una sonrisa. Era completamente diferente a Daniel, pero de repente sentí que no tenía sentido. Tener un rincón en mi corazón aún ocupado por Daniel era inútil, siempre pensando. Si Daniel también estuviera aquí en un lugar hermoso, no tenía sentido, intentar constantemente adormecerme viajando para olvidar a Daniel era inútil. Viajar debería ser para sanarme, no para olvidar a los demás. Con Liam a mi lado podía compartir cosas hermosas con solo una mirada. Hacía mucho tiempo que no pensaba en nada de mi tiempo con Daniel. Le dije a Liam, por fin superé mi obsesión. Liam parecía incluso más feliz que yo. Me dijo, Grace, felicidades. Has encontrado un nuevo comienzo. Le pregunté, Liam, ¿te gustó? Hizo una pausa y luego sonrió. Su sonrisa tenía un misterioso poder curativo. Me encantaba su sonrisa, cuando sonreía, incluso el atardecer a sus espaldas se convertía en un simple telón de fondo. Era como la yema de huevo salada que insistía en añadir a mi mermelada de fresa. Otros no lo entendían, pero yo no podía prescindir de él. Nos tumbamos juntos en el césped, grabando el resplandor del atardecer en la orilla del lago, su sonrisa nunca se desvaneció. No entendí, ¿tan graciosa fue mi pregunta? Liam, aún no has respondido a mi pregunta. Creí que lo sabías, Grace. Quiero que lo digas. Se incorporó, se aclaró la garganta y me miró con seriedad. Grace, me caes bien. Me gusta tu insistencia en querer hacer senderismo a las 3 de la mañana, tu alegría al probar mermelada de fresa con yema de huevo salada, tu libertad al vagar en tus viajes en solitario. Me gustan tantas cosas de ti, pero incluso si no fueras Grace me seguirías gustando. De principio a fin, lo que me gusta es Grace, no la clase de Grace que eres. No me di cuenta de cuando se me saltaron las lágrimas. Sentía un escozor en los ojos y Liam, frente a mí, se veía entre nítido y borroso. Grace, cuando te conocí sentí que te ibas a desmoronar en cualquier momento. Te gustaba estar entre la multitud, pero siempre estabas sola en medio del bullicio. No sabía por lo que habías pasado, pero eres tan bueno, que no deberías ser así. Deberías vivir para ti mismo, hacer lo que quieras y ser feliz. Intenté recuperar lo que habías hecho, tu yo feliz, tu yo deprimido, tu yo inseguro, tu yo persistente, todo lo que habías hecho. Por suerte, has salido de esto. Grace, no necesitas castigarte por los errores de otros. Grace es la mejor Grace, digna de todas las maravillosas Graces. Sí, Daniel no podía hacer feliz a Grace, pero Grace sí podía hacerse feliz a sí misma. Abracé a Liam con fuerza, como si abrazara a esa Grace rota. Durante el tiempo que siguió continué mis viajes. La diferencia fue que tenía a alguien a mi lado, alguien que hizo mi viaje increíblemente feliz.
Seguimos vagando, explorando todos los hermosos paisajes del país. Cuando esa gracia rota fue completamente reemplazada, regresamos a mi ciudad natal. Llevé a Liam a casa para que conociera a mis padres. Mamá dijo que cuando se lo presenté no pude dejar de sonreír. Liam se ganó a mis padres en tan solo 3 meses. Presumían de su futuro yerno con todo el mundo. Liam también me contaba, como un niño, la deliciosa comida que le prepararon mis padres ese día o las historias vergonzosas que contaban sobre mi infancia. Verás, el mundo sigue siendo hermoso, no deja de girar solo porque alguien haya roto o haya sido traicionado. Lo perdido siempre regresa de otra manera. Cuando seas feliz, no te obsesiones con las desgracias del pasado. Cuando seas infeliz, anhela las cosas buenas que aún están por venir. Me casé a los 28. Liam se encargó de todos los preparativos de la boda, todo lo que me gustaba, todo lo que los demás tenían en sus bodas, todo lo que quería regalarme, estaba ahí. Todos decían, Grace está realmente feliz. También sentí que Grace era verdaderamente feliz. No les envié invitaciones de boda a Daniel y Scarlett, pero aún así vinieron. Observé a su familia de 3 desde lejos, como si hubiera sido hace una eternidad. Me acerqué y apreté suavemente a la pequeña en brazos de Scarlett. ¿Cómo se llama? Hola, tía, me llamo Mia. La voz de la pequeña era infantil, pero me hizo reflexionar. Miré a Scarlett, pero no reaccionó. Yo tampoco sabía cómo reaccionar. Más tarde vi a su familia de 3 alejarse poco a poco, mientras las figuras de Daniel y Scarlett se alejaban cada vez más. Liam se acercó a mí, y me rodeó con el brazo con ternura. Mucha gente se pasa la vida persiguiendo lo que no puede tener, y una vez que lo consigue, no sabe cómo apreciarlo. Siempre piensa que lo que no pudo conseguir, lo que se perdió, es lo mejor. Asentí suavemente, me giré y brindé con Liam por los ancianos. Poco después de la boda, quedé embarazada. Con una sola palabra de Liam, sus padres dejaron su ciudad natal y se mudaron del norte al sur. Al principio no se acostumbraron, pero nunca se quejaron. Se esforzaron mucho para integrarse aquí, para integrarse en mi hogar. Un año después de la boda, tuve a mi hija, llamada Esquilar. Porque amo a ese Unset sobre todo, y Esquilar nació con la puesta de sol. Después de que nació Esquilar, Liam se dedicó por completo a cuidar de mí y del bebé. Y como me dolía el corazón por ti, dijera lo que dijera, se negó a tener un segundo hijo. Vivíamos una vida tranquila con Esquilar. La siguiente vez que vi a Daniel fue en la celebración del aniversario de nuestra alma mater. Fui con Liam y Esquilar, pero él estaba solo. Estaba divorciado y el niño estaba con Scarlett. También había cumplido su deseo de 20 años, su negocio crecía cada vez más, pero ya no había nadie a su lado para escuchar sus planes. Al terminar la celebración del aniversario, instintivamente giré la cabeza y Daniel me observaba desde la distancia. Sus ojos reflejaban tristeza, culpa y añoranza. No sabía por lo que había pasado estos últimos años, y no me importaba. Levanté el brazo por encima de la multitud y me despedí de él, de Daniel y de mi juventud, a la que no podía regresar, con una despedida solemne. De vuelta en casa, Liam cocinó mis platos favoritos. Después de cenar, dejamos a Esquilar en casa y caminamos de la mano al atardecer. Liam me tomó la cara junto al lago y me besó suavemente. Grace solía desear muchas cosas, pero tu presencia hacía que todo y todos fueran insignificantes. En esta vida, tenerte es suficiente. Epílogo. Por mucho que Liam no lo deseara, un segundo hijo seguía en camino. Me toqué el vientre liso y plano, sin poder creer que otra pequeña vida se escondiera en mi interior. Liam volvió a estar ocupado, igual que antes de que naciera Esquilar. Para él, la alegría de volver a ser padre no le hizo olvidar el dolor que sufría al dar a luz a Esquilar. Después de la primera revisión, empezó a buscar servicios de atención posparto confiables. Estuvo ocupado durante todo el embarazo, usando innumerables frascos de crema antiestrías, pero los resultados fueron maravillosos, al igual que con mi primer hijo, no tuve estrías. A veces se arrepentía de no haber ganado más dinero cuando era más joven, para poder quedarse en casa y hacerme compañía con el aire acondicionado durante el embarazo sin trabajar. Lo bromeé preguntándole qué pasaría si se convirtiera en un jefe rico y conociera a una chica más joven y guapa que yo. Respondió muy serio,
Grace, sabes que no dejaré que te enamores de la persona equivocada otra vez. No supe qué decir por un momento. La vida tranquila se aceleró gracias al amor de Liam por mí. Mi figura se mantuvo excelente durante todo el embarazo. Liam valoraba mi cuerpo más que el suyo. Para asegurar que tuviera una nutrición equilibrada y que el bebé no creciera demasiado por sobrealimentación, me inscribió específicamente en una clase de nutrición. Cada comida la preparaba él personalmente, no dejaba que nadie más lo hiciera. Después de casarnos con Liam, nunca discutimos, como mucho discutíamos y en 10 frases él se humillaba y me apaciguaba. Le pregunté por qué. Dijo que no se trae a una esposa a casa para discutir con ella. Las peleas ocasionales son solo una vía de escape para ambos, pero luego él cree que no es necesario ganar una discusión conmigo. Ganar una discusión con tu esposa no tiene sentido. Lo que más deseas es seguridad, y si discuto contigo y te hago sentir triste o molesta, entonces todo lo que he hecho estos últimos años habrá sido en vano. Cuando mis emociones estén a punto de descontrolarse, pensaré, me casé contigo porque te hicieron daño, te enojaste y te lo guardaste todo. Mientras recibas suficiente amor y cariño, ¿quién se enojaría sin motivo? Esta afirmación me dejó sin poder rebatirla. Claro, no había planeado refutarla, que bien lo había dicho. De vez en cuando seguía preocupándome, preocupada por volver a ser engañada por una falsa apariencia, preocupada por enamorarme de la persona equivocada otra vez. Así que retomé mis pasatiempos favoritos. Bueno, todo lo que hice durante 5 años casi me hizo olvidar en que era bueno. Es natural estar un poco oxidado después de años sin pintar, pero por el bien de mi amado pasatiempo y para tener un espacio dedicado a pintar en silencio, Liam y yo vendimos nuestra vieja casa y compramos una casa grande. ¿Por qué del centro? Tenía mi propio estudio de arte y él seleccionaba cuidadosamente las pinturas y los lienzos. Poco a poco, la presencia de Liam estuvo presente en cada aspecto de mi vida, desde mis necesidades diarias hasta un ramo de flores decorativas junto a la cama, todo lo organizaba personalmente. Con él solo tenía que hacer lo que quería y lo que me gustaba. Ya fuera que insistiera en encerrarme en el estudio de arte para terminar un cuadro en un día, o en añadir yema de huevo salada a la mermelada de fresa, él lo aceptaba todo. Cuando estaba absorta pintando, él me traía discretamente mi comida favorita, y la mermelada de fresa con yema de huevo salada nunca se acababa. Nunca dejaba que se acabara la mermelada de fresa, así como yo siempre podía encontrarlo. Bajo el meticuloso cuidado de Liam, el segundo hijo nació sano y a término. Era un bebé regordete a quien Esquilar adoraba. Le pregunté a Liam qué nombre quería para nuestro hijo, pero guardó silencio, solo bajó la cabeza para limpiarme el cuerpo con cuidado, sin dejar rastro. Extendí la mano y le levanté la cabeza, encontrando sus mejillas ya empapadas de lágrimas. Le pregunté qué le pasaba, y solo dijo, me dolía el corazón por ti. Me dolía el corazón por tener que sufrir otra vez el dolor del parto. Me dolía el corazón por no poder recuperar mi barriga de antes del embarazo a pesar de todos los cuidados meticulosos. Me dolía el corazón por tener los ojos hinchados de tanto llorar porque no podía soportar el dolor. ¿Cómo describirlo? ¿Cómo expresar la felicidad que he sentido desde que conocí a Liam? Todas las desgracias que Grace enfrentó en su primera mitad de vida parecían ser una preparación para conocer a Liam. Liam sanó lentamente todas las cicatrices de Grace a lo largo de los años. Y Daniel, el hombre que una vez ocupó gran parte del corazón de Grace, hacía tiempo que se había vuelto insignificante. Al mencionar su nombre de nuevo mi corazón dejó de latir, solo sentía admiración por Grace, de 20 años, que era verdaderamente valiente. Y Daniel, él solo fue un capítulo importante en mi juventud, nada más. Más tarde llevé a mi hijo pequeño a la fiesta de cumpleaños de Scarlett. Seguía radiante y cautivadora, como si aquel matrimonio difícil no la hubiera marcado. Decidió no volver a casarse y, en cambio, vivir una vida tranquila con Mia. Ay, Mia ya no se llama Mia, se llama Mia. Esta dulce bebé ha crecido bastante con algunos rasgos de Daniel, pero en general, se parece a Scarlett, igual de hermosa. Siendo sincera, no creo haber odiado nunca a Scarlett. Si no fuera por Daniel, quizás incluso nos habríamos hecho muy amigos. Es excepcional, verdaderamente excepcional y brillante. A menudo me preguntaba por qué alguien tan hermosa y excepcional como Scarlett también tenía que sufrir el dolor que trae el amor. La gente siempre dice que si no te aman,
es porque no eres lo suficientemente bella, lo suficientemente buena, lo suficientemente radiante. Pero después descubrí que si te amas a ti mismo, el amor te seguirá. Capítulo extra, la historia de Daniel. Tenía solo 20 años cuando conocí a Grace. No era especialmente hermosa, y su delicado rostro estaba un poco apagado por la orientación de primer año. Pero cuando sonrió, sentí que ni siquiera el sol brillaba como ella. La sensación de mi corazón latiendo era innegable. Casualmente detuve a una de sus compañeras y aprendí su nombre, Grace. Después pregunté por ahí, hablé con mucha gente hasta que finalmente conseguí su información de contacto. 2 meses después se convirtió en mi novia, tal como esperaba. Éramos inseparables a diario, incluso nuestros amigos bromeaban, si Grace estaba cerca, Daniel seguramente estaba cerca. En aquel entonces éramos los novios de la universidad que todos envidiaban. Después nos graduamos. Naturalmente dejamos la universidad y nos mudamos juntos a un pequeño apartamento. Ni siquiera podía expresar con palabras cuánto la amaba entonces. Solo sabía que estaba abrumada por la búsqueda de trabajo y las preocupaciones de su familia, y que su salud se resintió. Para asegurarme de que pudiera descansar y recuperarse adecuadamente, acepté 2 trabajos en secreto. Una vez que su salud mejoró, decidí que quería emprender mi propio negocio, y ella empezó a encargarse de la casa. Al verla trabajar en trabajos que no le gustaban solo para cubrir nuestros gastos, me decidí a triunfar. No solo por mí y mi familia, sino sobre todo para que ella pudiera hacer lo que amaba cada día, sin preocupaciones. Grace era realmente maravillosa. Siempre me apoyó incondicionalmente. No importaba lo que dijera o hiciera, si tan solo miraba hacia atrás, ella estaba ahí sonriendo y asintiendo. Me dio una confianza inmensa. Mientras me miraba, sentía que podía lograr cualquier cosa. Me decía, no te preocupes, no es para tanto. Ella le decía, Daniel, sé valiente y atrévete. Tengas éxito o fracases, siempre estaré a tu lado. Le decía, haz lo que quieras. El fracaso no importa, tengo manos, pies y un trabajo. Nunca moriré de hambre. Para ella, yo era el mejor. A sus ojos, estaba destinado al éxito. Su ternura me envolvía día y noche. Sin importar la presión, en cuanto llegaba a casa y abría la puerta, ella estaba allí, sonriendo y saludándome. No importaba lo descabelladas e imaginativas que fueran mis ideas o planes, ella me miraba con ojos amorosos y me decía, Daniel es increíble. La amaba de verdad, tanto que trabajé con ahínco para ganar dinero, deseando casarme con ella y traerla a casa cuanto antes. Sin embargo, estaba a punto de convertirse en mi esposa, así que ¿por qué me perdí? Estábamos a solo unos días de casarnos. Tendríamos una boda magnífica, hijos adorables y un hogar propio. Esto era todo lo que había deseado durante tantos años. Sabía perfectamente que no era lo que debía hacer. Debía haberla apartado, haber apartado a Scarlett que se aferraba a mí, haber apartado la bebida que me ofrecía. Pero no hice nada de eso. Bebí el vino, mi mano fue a la cintura de Scarlett y le hice algo terrible. La voz dentro de mí se hizo más fuerte e intenté despertar. Oí claramente la voz en mi corazón que me decía que parara. Pero seguía sin hacerlo. Sucumbí a la embriagadora ambigüedad con Scarlett. Olvidé a mi esposa, olvidé a Grace, quien había estado a mi lado durante 5 años. Scarlett era verdaderamente hermosa, tan hermosa que ya no podía ver a Grace en mis ojos. Grace me vio desnudo, traicionándola. El arrepentimiento me invadió al instante. Quise explicarlo, pero no sabía cómo. Lo sabía, sabía que iba a perder a Grace. La observé alejarse, temeroso de intentar detenerla. No tenía derecho a pedirle que se quedara. Grace regresó a casa, convirtiéndose de nuevo en la querida hija de sus padres. Mis padres vinieron y me regañaron duramente. Escuché a mi madre llorar, diciéndome que le pidiera perdón a Grace y a sus padres. Daniel, ve a disculparte con Grace ahora mismo. Dile que no lo volverás a hacer. Grace es tan buena, es tan buena. ¿Cómo pudiste hacerle daño? ¿Acaso eres humano, Daniel? Mamá, Grace no me perdonará. Sabía mejor que nadie que Grace nunca me perdonaría. Después perdí todo contacto con Grace.
Oí que viajó sola. También tuve que prepararme para casarme con Scarlett, porque estaba embarazada y el niño era mío. Antes de la boda, le envié un mensaje de texto a Grace. No sabía si lo recibiría. Justo cuando pensaba que no la volvería a ver, la vi en un rincón del salón de la boda. Nos miramos desde el otro lado de los invitados. Vi lágrimas en sus ojos y un dolor agudo y denso me invadió el corazón. Cuando la vi darse la vuelta y huir, quise ir tras ella, pero Scarlett me agarró del brazo. Daniel, aunque vayas tras ella ahora, no será tuya. ¿Vas a abandonarme a mí y a nuestro hijo? Miré los ojos enrojecidos de Scarlett y comprendí que les había hecho daño a todos. Le había fallado a Grace, le había hecho daño a Scarlett, y le había hecho una injusticia aún mayor al niño que llevaba en su vientre. Una vez más, perdí el rastro de Grace. No fue hasta que nacieron Scarlett y mi hijo que volví a saber de Grace. Tenía un nuevo novio y lo había traído a casa. El dolor en mi corazón resurgió, pero no tenía forma ni derecho a preguntar. Le puse a mi hija el nombre de Mía. Scarlett no se opuso, pero nunca la llamó Mía, solo la llamaba Dulcecita todo el día. Cuando Grace se casó, nuestra familia de 3 asistió. Vi la boda, llena de todo lo que a Grace le encantaba. Incluso una caja de recuerdos de boda, todo era de su sabor favorito. Me llevé una caja de recuerdos de boda a casa sin hacer mucho ruido y la escondí en un cajón, pero Scarlett la encontró poco después. Sosteniendo esa deslumbrante caja roja de recuerdos de boda, me miró y dijo: Daniel, divorciémonos. Daniel, ya he tenido suficiente de esta vida. Estoy harta de que el corazón de mi esposo siempre tenga un lugar para otra persona. Estoy harta de que el nombre de nuestra hija tenga significado por la existencia de otra mujer. Estoy harta de esperar cada día a que llegue a casa un hombre que no está conmigo. Daniel, divorciémonos, ¿vale? Así era como debía ser. Excepto Grace, ninguno de nosotros merecía la felicidad. No me lo merecía, y Scarlett tampoco. Tras el divorcio, nuestros bienes se dividieron a partes iguales y el niño se fue con ella. El día que Scarlett estaba haciendo las maletas para mudarse, Mía corrió hacia mí y me pidió que la abrazara. La levanté. Había crecido y pesaba un poco más. Papá, ¿qué es el divorcio? ¿Por qué se divorcian tú y mamá, querida pequeña? No te preocupes. Pase lo que pase, tu mamá y tu papá siempre serán tu mamá y tu papá. Eso nunca cambiará, pero mamá está empacando y llevándose a su dulce pequeñín. Su dulce pequeñín no quiere irse. Aquí está el columpio que papá hizo para mi pequeñita y el tobogán. A mi pequeñita le encanta, ¿vale? Así que empaqué algo de ropa y me mudé. Regresé a la casa que casi se había convertido en el hogar de Grace y mío. Todo seguía ordenado exactamente como Grace lo había dejado. No me atrevía a cambiar nada. Estos eran los últimos vestigios que Grace me había dejado. Sin Grace y sin Scarlett, mi empresa y mi negocio continuaron como antes, incluso avanzando con paso firme hacia el éxito del que una vez me jacté ante Grace. Pero no estaba nada feliz, en absoluto. Finalmente recordé mi intención original. Solo quería que Grace pudiera hacer lo que amaba sin ninguna preocupación. Pero ya no la tenía. La había perdido. Por el resto de mi vida, estaría sola, custodiando esta riqueza, viviendo mis días en soledad. La última vez que vi a Grace fue en la reunión de mi alma mater. Llevaba la mano de su hija, con su esposo a su lado. Una familia de 3, radiante de felicidad. Grace había engordado y seguía tan dulce como siempre. Me saludó con amabilidad y generosidad, presentándome a su esposo y a su hijo. Pero por dentro sentía como si 1.000.000 de agujas se movieran, y estaba a punto de asfixiarme. Daniel, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Su rostro sonriente me rondaba la cabeza, pero ya no podía tocarle la mejilla. Grace, no estoy bien. Estoy muy mal. Te extrañé tanto que me moría. Grace se rió y sentí como si su aroma aún me rodeara. Lo inhalé con avidez, queriendo grabar su aroma en mi memoria. De repente vi a Grace despedirse de mí con la mano desde el otro lado de la multitud. No respondí. Sabía que realmente se estaba despidiendo de mí y de nuestro pasado. Pero no lo haría. No me despediría de ti.
Viviría esta vida aferrándome a nuestros recuerdos. Grace, te amo. Capítulo extra. Una carta dejada en la que vieu la que Daniel. Hoy se suponía que sería el día de nuestra boda, pero el desastre siempre ataca cuando crees que todo es perfecto, listo para pillarte completamente desprevenido. Para ser sincero, estando en esa casa, escuchando nuestra canción favorita por los auriculares y viéndolo todo atónito, pensé en 1000 maneras de vengarme. Quería gritar, denunciar lo que hiciste, usar cualquier objeto afilado para despedazarte, para que todos vieran lo repugnante que eras en ese momento. Pero no lo hice. No hice nada. Me quedé allí atónita, escuchando cómo seguías desgarrando mi corazón, pedazo a pedazo. Nunca imaginé que cuando llegara este momento, se sentiría tan completamente insignificante. El dolor era mío, el odio era mío, y yo era la herida. Hoy se suponía que sería la más feliz y hermosa, ¿no? Después de hoy, habría sido tu esposa, tal como siempre lo habías deseado. Podríamos haber pasado todos los días juntos, paseado de la mano al atardecer, tenido un dulce bebé y escuchado nuestras canciones favoritas, viviendo la vida más feliz y normal. Estábamos a un paso de distancia, Daniel. ¿Cómo pudiste hacerme daño? Durante 5 años, lo di todo, fiel a ti. Cuando estabas en tu peor momento, nunca pensé en irme. Cuando alcanzaste el éxito, me esforcé al máximo por ser la pareja perfecta. Hice todo lo que debía, todo lo que aprendí a hacer. ¿Cómo puedes tratarme así? Durante días me quedo encerrado en mi habitación, sin salir ni una vez. Admito que era tímido y débil, con miedo de enfrentarme a cualquier cosa. Lloré día y noche hasta que no me quedaron lágrimas. Por tu culpa trabajé en un trabajo que no me gustaba durante 5 años, tratando con gente que no me gustaba a diario. Me esforcé al máximo por aprender todo lo que pudiera beneficiarte, pero aún así no pude compararme con Scarlett, quien era tan brillante desde el momento en que la conociste. Soy una persona común y corriente. ¿Pero no lo supiste desde el principio? No importa. Ya no eres el Daniel de hace 5 años. Buscas más, tienes mayores deseos, y ya no me queda nada a lo que aferrarme. Daniel, me voy. Me voy lejos, a un lugar donde ya no estás. Cuando te haya olvidado por completo, volveré a vivir una vida que sea verdaderamente mía. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Esperamos leer tu opinión en los comentarios. Comparte tu opinión y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias emocionantes. Nos vemos la próxima vez.